varios ejercicios, o sea, son de diferente tipo, pero están bastante buenos. Por ejemplo, aquí estamos viendo algo que se conoce como tiro parabólico. El tiro parabólico pues es un movimiento que se estudia principalmente en la prepa. Yo no recuerdo, creo que en la secundaria no lo vimos, el tiro parabólico, pero sí se ve en la preparatoria. ¿Sí? Entonces, vamos a hacer un de tiro parabólico, puede ser el 23, puede ser el 25, no sé, ustedes decidan cuál quieren que hagamos, incluso por ejemplo el 27, 26, 27, 28, todos son de tiro parabólico, pues no sé cuál quieren que se haga. ¿23? Bueno, 23 dijo el ingeniero. Dice, un proyectil es lanzado con una velocidad de 500 metros por segundo y con un ángulo de elevación de 30 grados. Encontrar el rango del proyectil, bueno, esto de rango viene siendo el alcance del proyectil, la máxima altura alcanzada y la velocidad del impacto. ¿Sí? Bueno, ya habíamos comentado que siempre en física lo conveniente es hacer un diagrama, un bosquejo. En este caso, pues bueno, es un dibujo, a ver si se alcanza a ver porque les digo que... Ah, pero no, el joven nos prestó su color azul, igual está un poquito más fuerte. Nos dice que la velocidad inicial, gracias, está bien, 500 metros por segundo, ¿sí? 500 metros por segundo ya lanzado con un ángulo de elevación de 30 grados, obviamente con respecto al horizontal, ¿sí? Entonces nos pide que encontremos el alcance. Generalmente el alcance se representa con la letra X, ¿sí? La máxima altura alcanzada, obviamente, pues viene siendo esta. Es el H max. Este es el X max, el alcance máximo. Y la velocidad del impacto, es decir, la velocidad final. ¿Sí? La velocidad final. Bueno, ahí tenemos el diagrama. ¿Me pudiera cerrar, ingeniero? Apagar, perdón, gracias. Ahí tenemos el diagramita del problema. Bueno, es un tiro parabólico. El movimiento descrito por los proyectiles es un tiro parabólico. ¿Sí? Por ahí se comenta que según la concepción ptolomeica, bueno, de Ptolomeo, incluso aristotélica, cosa que yo dudo, era de que el movimiento de los proyectiles era de esta forma. ¿Sí? O sea, subía el proyectil y de repente se le acababa la velocidad y caía. No lo creo. ¿Sí? Yo incluso creo que es una forma de demostrar esos pensadores de la antigüedad. Definitivamente tú lo ves. Pon a un niño que lance una piedrita y vas a ver que la trayectoria es parabólica. Entonces, esto no creo que se le haya ocurrido ni a Ptolomeo ni a Aristóteles, no sé. Tal vez ahí en sus escritos lo pusieron de esa forma para tratar de explicar que se acababa la energía y entonces caía, pero no es propiamente la trayectoria. Eso yo creo que queda claro. Sí, entonces, pues bueno, son cosas ahí que yo creo que nos hacen creer para desmeritar a los grandes pensadores de la antigüedad, que dicho sea de paso, pareciera que son más inteligentes que los disque pensadores actuales. Pero bueno, es sobre este tema ahorita. ¿Qué sucede del tiro parabólico? Sucede algo bien interesante, bien, no extraño, sino algo bien curioso y bien particular. ¿Alguien recuerda qué pasa? A ver, ¿alguien de sus clases de física? Somebody. ¿Alguien? Llegas a un punto máximo y desde ese punto máximo varios milímetros
¿Mande? Llegas al punto máximo de velocidad, este parámetro, y en ese punto máximo va disminuyendo la velocidad. Ajá, pero aquí, ok, sí. De hecho, estas flechitas, fíjense bien. Si se fijan, el vector velocidad, pues es tangente a la trayectoria. Sí, eso tiene que ver con lo que ya vimos anteriormente. ¿Sí o no? La derivada de la función vectorial es tangente. Y recuerden que la derivada es la velocidad. Entonces, pues es tangente a la trayectoria. Pero sucede una cosa bien interesante, que tiene que ver pues, con lo que ya hemos visto. Aquí hay componente en X y componente en Y, ¿sí o no? Sí, componente en Y, componente en X. Componente en Y, componente en X. Componente en Y, componente en X. ¿Sí, luego? Componente en X, componente en Y. ¿Sí estamos de acuerdo o no? Componente en X, componente en Y. Conforme va subiendo el móvil, la componente en Y va disminuyendo. ¿Sí o no? Por eso es que conforme sube, se va desacelerando. La componente en Y. Y de tal manera que cuando llega a la altura máxima, la componente en Y es 0. Y luego empieza a caer, y entonces la componente en Y empieza a aumentar porque empieza a acelerarse el movimiento. ¿Sí o no? Pero ¿qué pasa con la componente en X? Sucede algo bien curioso. La componente en X no cambia. No cambia. Vamos. Aquí lo que quiero yo decir es que en el tiro parabólico tenemos dos movimientos en el mismo móvil. Un movimiento vertical y un movimiento horizontal. ¿Sí? En el movimiento vertical es un movimiento acelerado, claro, desacelerado cuando sube y acelerado cuando baja. ¿Sí? Pero es acelerado. Mientras que el movimiento horizontal, desde un punto de vista ideal, esto hay que decirlo, desde un punto de vista ideal, es un movimiento a velocidad constante. Es decir, no cambia. ¿Sí? Claro, desde un punto de vista ideal, porque estamos despreciando cosas como la resistencia del viento, la velocidad del mismo, la forma del móvil o del objeto, ¿sí? Pero desde un punto de vista ideal, el movimiento horizontal sería a velocidad constante. ¿Sí? Eso sí lo vieron, ¿no? ¿Sí o no? Entonces las ecuaciones del movimiento son, para el movimiento vertical es acelerado, velocidad inicial en Y menos gravedad por tiempo al cuadrado sobre 2. ¿Sí? Mientras que para el movimiento horizontal es componente en X por tiempo. ¿Sí se fijan que esto es velocidad constante, no? ¿Sí o no? Y bueno, aquí la velocidad en X pues va a ser igual a la inicial, que no va a cambiar. ¿Sí? Bien, entonces con eso vamos a resolver el ejercicio. ¿Qué es lo que puedo yo encontrar primero? O sea, porque se analizan los dos movimientos por separado, ¿sí o no? ¿Sí lo vieron eso en qué? ¿En la prepa o en física? ¿Ahorita? ¿O quién? ¿Sí? Es que depende, porque las físicas son diferentes, ¿no? Para las ingenierías. ¿Sí, no? Entonces, por eso. Bien, entonces, ¿qué resuelvo primero? ¿El vertical o el horizontal? Pues, definitivamente el vertical. ¿Por qué? Porque yo necesito conocer el tiempo. O sea, yo para encontrar el alcance, que viene siendo con el horizontal, necesito conocer la velocidad inicial en X, que esa no hay ninguna bronca. La velocidad inicial en X aquí es igual. Aquí, bueno, yo le puse B1, pero viene siendo esto. Coseno. ¿Sí o no? Ya hemos dicho por qué coseno, ¿verdad? Para el componente en X. Entonces sería aquí
500 metros por segundo por seno de 30. A ver, échenme la mano, por favor. Componente en Y va a ser con el seno. ¿Sí o no? Y también, por favor, échenme la mano. Échenme la mano, por favor. No. ¿Cuánto da la de X? 77. ¿Ah, sí? Ah, perfecto, perdón. 77.12 metros por segundo. ¿Sí? Luego, ¿sí saben? Aquí, bueno, obviamente son grados, tiene que ser en modo de. Multiplícale, multiplícalo. 433.12. ¿Quién? ¿Esa? No, la primera. ¿Quién tiene más? No, es que hay que tener cuidado, ingenieros. A ver, regálame un Kleenex, por favor. No, hay que tener cuidado, ingenieros. Aquí les estoy poniendo grados. ¿Sí? O sea, estamos poniendo ahí grados. Modo de. ¿Quién tiene un Kleenex, por favor? A ver. ¿Nadie? Hay una franelita afuera. Se me queda en el carro todo. ¿Nadie tiene? ¿Profe? Sí. Gracias, ingeniero. Ah, pues. Mira, ya nos acuerdo. Ya para. ¿No es el ingeniero? Me parece que los utilizan ahí para hacerse su churrín. A ver, rápido. 0.12 metros por segundo. Bien, acá. 250. ¿250? Sí. Punto. Sí. Cerrado. Sí, pero... Bien. Ahí está. Entonces, primero hay que resolver esto. A ver, se supone que... A ver, aquí hay una cosa importante. Nos está diciendo el problema que un proyectil es lanzado. Obviamente, pues es lanzado por una plataforma, lanzamisiles, ¿no? ¿Sí? Esa plataforma puede estar a cierta altura o puede estar a ras del piso. Pensemos una plataforma enterrada, ¿no? ¿Sí o no? ¿Sí? Bien. Eso es importante comentarlo porque generalmente el objeto es lanzado con una altura con relación al piso. Pero en ocasiones esa altura se suele despreciar. No pasa más allá de unos muy pocos metros, si acaso, ¿sí? Lo cual sería despreciable para todo el análisis. Claro, si quieres con mucha exactitud, pues aquí sí. Entonces vamos a suponer que la plataforma de donde es lanzado el proyectil está al nivel del piso. Es decir, la altura inicial es 0. ¿Sí? ¿Sí o no? Entonces la altura inicial es 0. Este es el vertical y este es el horizontal, ¿no? ¿Sí o no? Entonces la altura inicial es 0. Bien. Y luego la altura final va a ser también 0. ¿Por qué? Pues porque el problema no nos dice nada, nos dice que el alcance máximo. Entonces cuando nos habla de alcance máximo, se presupone que el misil ha llegado a tierra, por así decirlo, ¿no? Y esa tierra o ese objetivo está a la misma altura de donde se lanzó, a menos de que diga otra cosa. Puede decir, fue lanzado a un edificio y el proyectil impactó a una altura de 20 metros, entonces pues ahí está especificando una altura final, ¿no? ¿Sí o no? Pero aquí como no dice nada de eso, se presupone que llega al piso, el cual está al mismo nivel de donde se lanzó. Sí, porque pudiera ser que el objetivo o el alcance se dio en un cerro, ¿no? Entonces pues ahí ya hay una altura, pero no dice nada eso el ejercicio. Entonces pues se supone que no es así. Está al mismo nivel, entonces la altura final es 0. Entonces, aquí me falta, es velocidad inicial por tiempo y aquí estoy mal, no es velocidad en Y, es altura. ¿Sí o no? Ahí corrige. Sí, yo quise poner la de velocidad final al cuadrado menos velocidad inicial al
cuadrado menos 2 veces gravedad por altura. También es otra de las fórmulas. Pero aquí vamos a utilizar esta. ¿Sí o no? Bien, entonces si yo quiero encontrar el tiempo, si se fijan que el alcance máximo se da cuando describió todo el movimiento, cuando duró todo el movimiento. ¿Sí? En ese tiempo se desarrolló tanto el movimiento vertical como el horizontal. Somos de representativa mecánica, ¿me presentas? Chance un minutito. Muchas gracias. Hola compañeros. Buenas tardes. ¿Qué les pasa? Buenas tardes. Hola compañeros, bueno, ya ubicarán. A ver, mira el güero ahí que pase y salude a la cámara. Que salude. Ah, sí, saluda a la cámara. Saluda a la cámara. Acá. A ver. No, pero que se aviente un pasito así, ¿no? ¡El Canel baila! ¡Así! Dale. Bueno, muchachos, ¿ya conocen todos lo que es la bienvenida de mecánica? ¿Quién dijo que no? ¿Cómo que no? ¿En qué semestre eres? ¿Y qué haces en un grupo de diferencial? Bueno, muchachos, los que no conozcan la bienvenida mecánica es la fiesta más grande que hacemos los estudiantes de aquí del TEC. La organiza, pues claro, el representativo de mecánica. Y pues, ya saben cómo es la bienvenida, ¿no? Pero fueron a las bienvenidas de los semestres pasados, a las bienvenidas de mecánica anteriores. Ya vieron, bueno, para los que no fueron, estábamos todos en un antro bien apachurrados, no se podía platicar, hace mucho calor. Este semestre la vamos a hacer mucho más grande, va a haber banda, va a haber DJ, va a haber venta de alcohol, va a haber venta de alimentos y el espacio va a ser muy grande, nada de que, oye, se me está pisando a cada rato, no, nada de eso. Y bueno, también, además de estar pasando a la venta de las preventas, estamos haciendo la colecta para lo que es el recorrido. Ya ven que entramos con la banda, entramos en relajo, los toritos. Este semestre vamos a traer piñatas también, de los profes que mejor les caigan. Entonces, si no se animan a comprar la preventa, pueden echarnos la mano. Un peso, 2 pesos, salgan a la caja. Gigantes. Para la banda. ¿Vos que no vayan a bailar? Ah, entonces están haciendo cooperacha. Sí, profe. Profe, póngale el ejemplo en casa. El que Compañeros. compra su preventa ahorita, el profe no lo reprueba tan gacho. Ande. Sí, échalo. Billetes. También transferencia. Gracias, profe. Nos vemos, que estén bien. Gracias. Órale. Éxito. Bien. Entonces, vamos a aplicar esta. Entonces, 0 igual a quién? A velocidad inicial en Y, que nos dio 250 T. Ya no le voy a poner las unidades, ya todo está en el sistema internacional. Menos gravedad por tiempo al cuadrado sobre 2, esto es menos 9.8. No miento. Entre 2, y una vez entre 2, 4.86. No, 4.90, 4.9, ¿no? 4.9. 4.9 T cuadrada, ¿sí o no? ¿Sí? Bien, ahí está. Entonces, si resolvemos esta ecuación, vamos a encontrar los tiempos en los cuales la altura es máxima. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí o no? Bien. Un valor nos va a dar 0, es lógico cuando está en el piso. ¿Sí o no? Ahí se inicia todo. ¿Qué altura es? 0. Y la altura 2, que sería cuando llega allá. ¿Y ahí cuánto va a ser? 250 entre 4.9, ¿no? ¿Sí o no? ¿Cuánto nos da? Obviamente esto es en segundos. Como 50 y algo. 51.02. Bien. Segundos. Ese es el tiempo en que dura todo el movimiento, ¿sí o no? Es el tiempo que dura todo el movimiento. Perfecto. Entonces,
Entonces, ya conozco el tiempo, ya puedo conocer el alcance máximo. El alcance máximo, ¿cuándo va a ser? El Tmax, pongan incluso este que sea el Tmax, ¿sí? Por ejemplo, y T mínimo va a ser este, ¿sí o no? Entonces, ¿qué nos va a quedar? ¿Cuánto va la componente en X? 433.012, ¿verdad? ¿Sí o no? Bueno, ya le puse unidad, yo les había dicho que no se iba a poner, pero bueno. 51.02 segundos, ¿cuánto nos da entonces? ¿Cuánto nos da? ¿Dónde? ¿Cuánto nos da? Dio 22.092.27 metros. ¿Sí? Bueno, pues ahí está. Vamos a ver, este es el... ¿Qué número era? Era el problema. ¿Qué problema era estos dos? El 23. ¿El 23 de qué capítulo? Creo que era el 13.4. Es que, bueno, de 0.25 a 0.2. Ah, sí, ¿Mandé? No, 13.4. ¿Número qué? ¿23? sí. Bueno. 23. Dice 23, ¿están seguros? 22 kilómetros. ¿Sí? Sí, 22 kilómetros. Ok. Bueno, vamos a sacar, creo que nos hacen falta algunas cosas. Nos hace falta el alcance, no la altura máxima, creo que pedían. El rango del proyectil se le alcanza la altura máxima. Bien, ¿cómo lo hacemos para sacar la altura máxima? ¿Cómo lo haríamos? A ver, sugerencias. Cuando la velocidad en Y es 0. Cuando la velocidad en Y es 0. Pudiera ser, nada más que en ese caso utilizaríamos estas fórmulas, que es la que yo les había comentado. Velocidad inicial final al cuadrado de velocidad menos 2 veces la verdad por altura. Bueno, más menos dependiendo, ¿no? Ok. Si pudiéramos usar esa, de hecho si la usamos esta, vean, este vale 0. La velocidad inicial la tenemos, esta velocidad inicial sería esta, ¿sí están de acuerdo? Porque estamos analizando movimiento vertical, ¿sí o no? ¿Sí? Y la gravedad la conocemos, de hecho sí se puede, si gustan la hacemos, pero les voy a dar otra alternativa. A ver, si yo uso esta fórmula, se supone que 0, ¿verdad? Esto va a valer 0. Recuerden que esto se refiere a algo vertical. Entonces, esto es 0 y va a ser igual a ¿quién? A la velocidad inicial en Y, porque es el vertical. ¿Sí o no? Menos 2 veces gravedad por 19.6. ¿Sí o no? H. ¿Sí estamos? Bien, a ver. Si yo despejo de ahí, ¿qué me va a quedar? A ver, dividan. ¿Cuánto me da?
2188.77. metros, esa sería la altura máxima. Esa es una forma, pero hay otra forma. Y debe de dar lo mismo o aproximadamente, o muy aproximado. ¿Y cuál es esa otra forma? Bueno, si nosotros despreciamos la resistencia del viento, la resistencia del aire, ¿verdad? Si la despreciamos, esta parábola es perfecta. Y la parábola es simétrica, sobre todo porque el inicio y el fin se encuentran en el mismo, a la misma altura, ¿sí o no? Entonces existe simetría. Y si existe simetría, quiere decir que la altura máxima se va a tener cuando a la mitad del tiempo máximo, ¿sí o no? ¿Sí? ¿Por qué? Porque el tiempo máximo es aquí. Cuando el proyectil chingue, ¿sí o no? ¿No oigo? ¿Sí? Entonces, ¿cuánto vale? Yo puedo utilizar esa fórmula, ¿verdad? ¿Sí o no? Y utilizaría esta de aquí, ¿verdad? ¿Por qué? Porque en estas circunstancias, aquí le voy a poner H más. La altura máxima va a ser cuando esto vale 0. ¿Sí o no? Cuando esto vale 0. Y me va a quedar gravedad por tiempo al cuadrado sobre, bueno, gravedad sobre 2, que sería 4.9, ¿no? 4.9 por T, lo voy a poner así, T max sobre 2, que viene siendo este tiempo, ¿no? Este tiempo es aquí. En este tiempo vamos a tener la altura máxima, así se entiende la idea. Entonces, ¿cuánto va a ser? 4.9 por, ¿cuánto va el tiempo? 51.02 sobre 2. Sí, lo que pasa es que puede ser más menos. Aquí yo le puse menos, porque lo estaba analizando hacia arriba. Pero acuérdense que todo el movimiento es un más menos, ¿no? Menos cuando es desacelerado y más cuando es acelerado. O sea, menos cuando va hacia arriba y más cuando va hacia abajo. Entonces, ahí es precisamente podemos usar uno dependiendo la física del ejercicio. ¿Cuánto nos da ahí? 124.9. ¿Cuánto da? Ah, cabrón, espérense. A ver. ¿Sí lo hicimos bien? No, pero el tiempo máximo se tiene que dividir luego entre 2. A ver, aquí. Profe, es que creo que es el tiempo al cuadrado, ¿cierto? Y el tiempo máximo hay que dividirlo entre 2, pero estamos dividiendo entre 2 por la fórmula. Ah, sí, cierto. Sí, cierto. Perdón. Y eso entre 2, ¿no? Sí. Y ahora sí es entre 2. Sí, ya el entre 2 ya está en el 4.9, incluido. Ok. Ahora sí. Sí, es 3.191. ¿Sí? Ahí está. Sí, perdón, me faltó el reverso. ¿Cuánto? 3.191.96 metros. Sí, sale muy a poquito, ¿sí o no? ¿Sí? Bien, entonces cualquiera de las dos puede funcionar. Y luego nos pide la velocidad de impacto. Para sacar la velocidad de impacto, pues obviamente allí utilizaríamos esta, porque es la velocidad final, ¿sí o no? ¿Sí? Ahora, la velocidad de impacto tiene que ver la velocidad de impacto, fíjense cómo aquí todas las velocidades tienen, la única que no tiene componente en Y es el punto máximo. Y ahí en fuera todas tienen componente en X, ¿sí o no? ¿Sí o no? ¿Sí? Bien. Entonces, yo para sacar la velocidad de impacto lo puedo hacer de dos formas. Puedo utilizar esta fórmula, pero solamente esta la voy a poder utilizar para sacar la componente en Y. Porque recuerden que esta fórmula se refiere a lo vertical. ¿Sí o no? Entonces, con esta fórmula, yo lo único que haría sería encontrar la velocidad final en Y. Y la velocidad final en Y sería ¿qué cosa? Bueno, ese término va a valer 0 porque en el punto máximo
la altura es cero. Pues este término vale cero. Y nada más quedaría, ¿qué cosa? Velocidad inicial en y al cuadrado. Es decir, la velocidad inicial, la velocidad final va a ser igual a la velocidad inicial. Y esto pues tiene lógica. ¿Por qué? Porque ya dijimos que si desplazamos el aire, la resistencia del aire, esto es simétrico. ¿Sí o no? Entonces la velocidad final en y, ¿cuánto va a valer? Pues lo mismo que su velocidad inicial, que era ¿cuánto? 250, ¿sí o no? No oigo. Pero esa es la componente en y. Me hace falta la velocidad final en x. ¿Sí o no? Sí, ¿por qué? Porque tengo que hacer esto. ¿Y cuánto vale la velocidad final en x? Pues esa no cambia. Ya dijimos que no varía. ¿Sería cuánto? ¿Verdad? ¿Sí o no? Sí. Y entonces, la velocidad, si yo hablo de velocidad, pues sería 250, no, 433.02 en I más 250 en J metros por segundo. Pero si yo hablo de la rapidez, que sería la magnitud de la velocidad, ¿verdad? Sería la raíz cuadrada de esto, la raíz cuadrada de la suma de los componentes. ¿Y eso sería cuánto? 500 metros por segundo. ¿Sí o no? Es lo mismo. ¿Sí o no? ¿Sí? Y eso es precisamente por lo que debe de venir aquí. Exactamente. 500 metros por segundo, o sea, no también hay. ¿Sí? ¿Por qué? Porque existe simetría. Pero aquí se da la simetría porque la velocidad del impacto o el objetivo está a la misma altura de donde se lanzó. Hay otros ejercicios donde no es así, pero pidieron que hiciéramos este, pues bueno, ahí intenten hacer los otros para que las dudas pues las vayan pues pidiendo que se pueda. Vamos a hacer uno del 33 al 36. Pide que se encuentren las componentes normal y componente tangencial y normal de la aceleración. ¿Le puedes poner, por favor, ingeniero? Profe, ¿sí nos dará las calificaciones del examen? Sí, pero pues todavía faltan 10 minutos. No, como 8 minutos. Nos acabamos. ¿Sale? ¿Ya logramos ya? ¿Sí? Luego. A ver, rápido. ¿Cuál? Y ya voy acá. 34. Bueno, a ver, 34. ¿Cómo es? R de T igual a... Vale. 1 más T en I. Rápido. Luego, Más t cuadrado menos 12. a ver. Más T cuadrada menos 2T en J. ¿Sí? ¿Sí o no? Bien. Por favor, espérense, no déjenme ahí porque vamos a ver las fórmulas. A ver. Yo quiero sacar la componente tangencial y normal de la aceleración. La componente tangencial es esta. ¿Sí? Acuérdense que las componentes son escalares. ¿Y esto qué es igual? Era la rapidez, la derivada de la rapidez. Chequenlo, si o no era así. La derivada de la rapidez, ¿no oigo? Sí. ¿Sí? ¿No oigo? Bien, y la componente normal era la curvatura por la rapidez al cuadrado. ¿Sí o no? ¿Sí era así? Sí. Ahí está. ¿Sí? Ahí están las formas. Bien. ¿Cómo le vamos a hacer? Bueno, pues obviamente es mucho más fácil encontrar la componente tangencial.
¿Sí? ¿Por qué? Porque es la derivada de la rapidez. Entonces tengo que sacar primero que nada la velocidad, el vector velocidad que vendría siendo esto. ¿Y es quién? Y más 2t menos 2. Perdón. ¿Cómo? Estoy utilizando la diada. ¿Sí o no? ¿Oigo? Bien. Entonces, ya de aquí ya saco la rapidez que es esto. ¿Y sería quién? 1 más. ¿Así? ¿Y entonces sería quién? 4t cuadrado menos 8t más 5. ¿Sí? ¿Sí o no? Bien. Y entonces, tengo que derivar eso. La derivada, ¿quién sería? 1 medio por 4t cuadrada menos 8t más 5 a la menos 1 medio por 8t menos 8. ¿Sí? ¿Oigo? Y entonces eso sería ¿quién? 4 por t menos 1 sobre raíz de 4t cuadrada menos 8t más 5. ¿Sí o no? ¿Sí salió así? ¿Sí o no? Bien. Aquí lo que aparentemente está feo es sacar la componente normal de la aceleración. ¿Sí? Pero puede que no sea tan feo. ¿Por qué? Porque la podemos sacar con una forma alternativa. Y esa forma alternativa es la siguiente. El vector aceleración es así. Más, ¿sí o no? ¿Estamos de acuerdo? Es un vector. Entonces todo vector es igual a ¿qué? La magnitud de ese vector, la aceleración es igual a ¿qué? A la raíz cuadrada de la componente tangencial al cuadrado más la componente normal al cuadrado. ¿Sí o no? ¿Sí? Entonces la componente normal sería ¿qué cosa? La raíz cuadrada de la norma de la aceleración al cuadrado menos la componente tangencial al cuadrado. Y sería una forma alternativa. Y tal vez más rápida. ¿Sí quedó claro? ¿Sí o no? Pero para ello tengo que sacar la aceleración. Pero sacar la aceleración no es tan complicado. Porque la velocidad ya la tengo. Entonces la aceleración ¿cuánto valdría? ¿Cuánto sería? 0 y 2. ¿Están de acuerdo, sí o no? Sí. Entonces su magnitud sería ¿cuánto? 2. ¿Sí o no? Y entonces, acuérdense que esto es igual a esto. ¿Sí o no? ¿Verdad? ¿Sí o no? ¿Sí? Entonces, pues ya la puedo utilizar. La componente normal que sería igual a la raíz cuadrada de la magnitud de la aceleración al cuadrado, que sería 4, ¿oigo? Menos la componente tangencial. ¿Cuánto nos dio la tangencial? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Aquí está. Al cuadrado, que sería ¿cuánto? Menos 16 t menos 1 ¿sobre quién? Sobre 4t cuadrada menos 8t más 5. ¿Sí estamos de acuerdo o no? Claro que esto se ve feo. Le tendríamos que dar su qué. ¿Su qué? Su chainerita. A ver. ¿Y sería cuánto? 16t cuadrada. ¿Oigo? ¿Oigo? Ahora, menos 32t. Pero con este 16t, ¿cuánto nos va a quedar? 32, 48, ¿no? ¿No oigo? ¿No oigo? ¿Sí? Luego, 20 menos más 16. ¿Sí están de acuerdo que es más 16? 36. ¿Sí? ¿Sí o no? ¿Bien? Y vamos a dejarlo así. A ver. Probablemente se pueda simplificar, pero ya por el tiempo vamos a dejarlo ahí. ¿No lo ves? ¿Nos dejas salir antes de los exámenes? Sí, por eso, pero voy a tener el examen. O si quieres, se lo entrego después. Rápido, ¿qué número es? ¿Se pueden retirar? 34. ¿Cuál? 34. A ver.
Bien, aquí está la componente normal. Creo que ahí simplifica más. A ver cuánto le dio la componente tangencial. Vamos a checar la componente normal mañana, ya no nos va a dar tiempo. Pero la componente normal sí está bien. Ya se fijaron. La componente normal es esta. Sí es la misma, ¿no? No oigo. Sí, sí. Sí. Es la misma. Hay que ver que mañana checamos lo de la componente normal. ¿Me acuerdan, por favor, no? Bueno, vamos a entregarles el examen.